El milagro inesperado de Ismael. El hijo rechazado que descubrió el plan divino de Dios. En el desierto árido de Beerseba, bajo el inclemente sol del tercer año de Joacim, un joven llamado Ismael erraba perdido entre las dunas. Su corazón, marcado por el peso del rechazo, palpitaba con anhelos de pertenencia en un mundo que parecía haberlo olvidado. La sombra de su madre, Agar, se proyectaba sobre él, pero su otra madre, Sara, había decidido que no había cabida para Ismael en el hogar de Abraham. Así, el destino del hijo de Agar se dibujaba en la arena, trazando líneas de soledad y desesperanza. Ismael, mientras recorría la vasta extensión de desierto, sentía como si el sol le castigara con cada paso. En su mente resonaban las preguntas: ¿por qué fui hecho para ser olvidado? La respuesta se le escapaba como el aire en las desiertas tormentas de arena. Sin embargo, los cielos no estaban indiferentes al clamor de su corazón. Yahvé, fiel a su promesa ante Abraham, escuchaba el llanto lejano de Ismael desde el reino de lo divino. Cuando el dolor y la sed se tornaron insoportables, un ángel del Señor descendió con un mensaje divino. No temas, Ismael, porque Dios ha oído la voz de tu llanto desde el lugar donde estás. Génesis 21:17. Las palabras del ángel atravesaron la angustia de su ser, transformando su tristeza en un nuevo fervor. Te convertirás en el progenitor de una gran nación, le dijo, revelándole que su vida no era un mero accidente, sino parte integral del esplendoroso plan divino. Este mensaje destelló como un relámpago entre las tinieblas de su desesperación. Sin embargo, la sed, lacerante y real, dominaba su cuerpo. Fue entonces que el ángel, con un gesto divino, le señaló más allá de la roca polvorienta. Ante sus ojos, brotó una fuente de agua fresca, deslizando la promesa de vida en su ser marchito. Ismael se acercó. Sus manos temblorosas tocaron el líquido sagrado, y al beber, una corriente renovadora fluyó en su interior. En ese momento de milagro, su alma resonó con una verdad olvidada. Yo soy contemplado por el Creador. Su existencia adquirió un sentido nuevo y monumental. La historia de su vida se entrelazaba con la redención divina. Mientras la vida volvía a vibrar en sus venas, se encontró en la encrucijada. Su futuro aún permanecía en sombras, pero su corazón latía con la promesa de la revelación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el agua frías tocaban sus labios, el eco de su vida resonaba en el silencio. Ismael contemplaba la posibilidad de un futuro más allá de su dolor. Un susurro nuevo florecía en su interior, surgiendo entre la incertidumbre que le envolvía. ¿Cómo se desarrollará mi historia en el vasto lienzo de lo divino? El horizonte, aunque incierto, ahora brillaba con las promesas de Dios, invitándole a un viaje que apenas comenzaba. Así, Ismael, el hijo del pacto que había sido lanzado al abismo del olvido, se preparaba para descubrir el propósito que el Creador había tejido en su vida. A medida que la brisa del desierto tocaba su piel, Ismael sintió un nuevo vigor en su ser. El agua no solo había saciado su sed, había avivado la llama de una esperanza que creía extinguida. Con cada paso, las palabras del ángel resonaban en su corazón, como un eco de la fidelidad de Dios. Te convertirás en el progenitor de una gran nación. La multitud de posibilidades se desplegaba ante él, como un camino escondido en la vastedad del desierto. Ismael decidió que debía dirigirse a un lugar donde su futuro pudiera plantarse. Reuniendo su coraje, se volvió hacia la dirección que le había indicado el ángel. A medida que avanzaba, contempló su vida. El dolor del rechazo, la amargura, el sufrimiento de su madre. Un deseo ardiente brotó en él para cambiar su narración, para construir un legado que reflejara lo que había experimentado. No lejos de su lugar, una tribu nómada hacía su camino a través de las arenas. Ismael, impulsado por una fuerza divina,
sintió que debía unirse a ellos. Al acercarse, sus corazones resonaban con compasión al ver su estado. «Eres bienvenido entre nosotros», dijeron los hombres, sus ojos reflejando una mirada de aceptación. Ismael se sintió, por primera vez en mucho tiempo, como en casa. Al incorporarse a la tribu, comenzó a compartir su historia. Habló de su linaje, de su padre Abraham, y de las promesas que habían sido pronunciadas. Impresionados, los ancianos lo escucharon atentamente, vislumbrando en él no solo un hombre, sino un líder potencial. Con cada relato, los corazones de los oyentes se alineaban con lo que él portaba. Una raíz de esperanza se plantaba en sus corazones. Las semanas se convirtieron en meses, y el estatus de Ismael creció. Mientras guiaba a los suyos, empezó a experimentar una conexión profunda con el Creador, un abrazo de propósito que lo llenaba de paz. Muchas veces, Hiram, el líder de la tribu, lo miraba con discernimiento, preguntándose si había algo más que debería saber. Uno de los días, mientras estaban reunidos bajo el cielo estrellado, Hiram esta vez decidió interrogarlo. «¿Cuáles son tus intenciones, joven Ismael? Hablaste de promesas, pero quiero saber qué es lo que ves para ti y para nuestra tribu», le preguntó. Ismael sintió el peso de la pregunta, y en su corazón un fervor surgió. «Veo un futuro donde nuestros descendientes no solo habitarán estas tierras, sino que también se levantarán como naciones por sí mismos. Al igual que las estrellas del cielo, serán innumerables», respondió Ismael con certeza. Aquella noche, bajo la luz de las estrellas, Ismael sintió que el viento le susurraba secretos olvidados. En su mente, el recuerdo de las palabras del ángel se entrelazaba con un sentido más profundo de lo que Dios había planeado. «¿Y si mi futuro está ligado a la revivificación del linaje de Abraham?», pensó, sintiendo la presencia del Creador a su alrededor. Ese pensamiento le llevó a comprender que su lucha era solo el principio. Caminando por el lecho del río cercano, Ismael miró hacia las aguas, donde se reflejaba su imagen y la de su historia. Fue entonces que una voz penetrante resonó en su ser. «Ismael, no has sido olvidado. Te he reunido para cumplir mis promesas no solo contigo, sino a través de ti». El temor desapareció, y la confianza comenzó a fluir en su corazón como el agua renovadora que había encontrado en el desierto. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó ante él. ¿Cómo reunirá su legado con el propósito de su padre Abraham y su hermano Isaac? Poco sabía que el camino hacia el cumplimiento de la promesa requeriría pruebas y desafíos, mayor de lo que imaginaba. Mientras contemplaba el horizonte lleno de estrellas, se dio cuenta de que el misterioso plan soberano de Dios aún guardaba secretos que le serían revelados. ¿Cuál sería el próximo paso en su camino hacia el cumplimiento del destino divino? La noche anterior a su encuentro con Hiram, esbozaba un futuro que solo comenzaba a desvelarse, una historia que aguardaba ser contada en plenitud. Los días pasaron, y la vida en la tribu comenzó a transformarse con la presencia de Ismael. Su historia resonaba en cada hogar, y su liderazgo unificó a la gente. Bajo el calor del sol ardiente o el refugio de la luna, Ismael inspiraba a su nueva familia. Mientras caminaban por el desierto, las arenas parecían susurrar secretos antiguos. Cada mañana, cuando la claridad del alba se deslizaba sobre las colinas, Ismael se encontraba en oración, buscando guianza. Allí, entre las dunas, se sentía llamado. Su corazón palpitaba con el deseo de conocer el destino que Dios había trazado para él. «Señor, Dios de mi padre Abraham, tú que hiciste promesas, revélame el propósito que has tejido en mi vida», clamaba. Y en esas horas de silencio, una visión comenzaba a formarse en su mente. Un pueblo unido, no solo por la sangre, sino por la fe, marchando hacia lo que estaba por venir. Las palabras del ángel se reproducían en su alma, y con cada repetición, crecía su certeza. Un día, mientras ayudaba en las actividades diarias, un mensajero llegó a la tribu con noticias de circunstancias inusuales en las tierras donde habitó su padre. Abraham, ya anciano, había enviado un llamado, deseando esclarecer el estado de su familia. Los ancianos de la tribu trataron con cautela esta noticia. Su historia con el patriarca estaba marcada por la separación y el sufrimiento. Hiram, intrigado, se volvió hacia Ismael. «¿Qué haremos, hermano? ¿Deberíamos responder a este llamado?» Ismael miró a su alrededor, sintiendo el peso del momento. «Debemos ir. Este puede ser un paso hacia la reconciliación no solo entre mi padre y yo,
sino un retorno a las promesas vivas que Dios ha hecho, respondió con fervor. Las palabras resonaron en el corazón de la tribu. Había esperanza, y aquella esperanza alcanzaba más allá de las heridas del pasado. Así se prepararon, con corazones palpitantes y los ojos fijos en un destino desconocido. Ismael dirigió al grupo hacia las tierras de su padre, sintiendo la tensión de una reunión que podía restaurar, o, por el contrario, causar un mayor dolor. ¿Qué sucedería cuando se encontraran tras tantos años de ausencia y dolor? El camino era largo, y muchos días pasaron en la travesía. En las noches, mientras el campamento se reunía, Ismael compartía relatos de su encuentro con el ángel y la promesa de la nación que él debía guiar. Sus palabras encendían una llama de esperanza en los oyentes, y no solo se veían como su tribu, sino como una comunidad destinada a grandes cosas. Finalmente, llegaron a las llanuras donde su padre había hecho su morada. Al acercarse, Ismael sintió un tumulto de emociones. Recordaba el instante en que fue desterrado. Los recuerdos le ardían como fuego en su alma. Cerró los ojos y oró. Señor, que esta reunión sea un reflejo de tu gracia, un propósito divino que va más allá de mí. Cuando llegaron, el encuentro fue más emotivo de lo que Ismael había anticipado. Abandonando lo que había sido una vida de rechazo, se encontró con un hombre anciano cuyas arrugas llevaban las cicatrices de tiempo y perseverancia. Abraham, vestido en humildad, extendió sus brazos, un gesto cargado de amor y arrepentimiento. Ismael, mi hijo, pronunció el anciano, su voz temblorosa con la emoción de un padre. Ismael, a su vez, sintió que las barreras que una vez lo separaron se disolvían con simplemente escuchar esa voz. Con la confianza renovada, entendía que este también era parte del plan soberano de Dios. La reconciliación no solo traería unidad familiar, sino que iniciaría el cumplimiento de la promesa que resonaba desde su naissance. A medida que se abrazaban, la presencia del Señor los rodeaba, recordando a ambos cómo su propósito sigue firme a pesar de los errores humanos. Y mientras la familia se reunía en medio de la arena del desierto, una verdad sobre el plan divino se revelaba lentamente. El pasado, aunque herido, podría ser el camino hacia un futuro lleno de bendición. La historia de Ismael apenas comenzaba a manifestarse. Aún quedaban secretos divinos por descubrir. ¿Cómo estos hilos de su vida se entrelazarán para traer cumplimiento a la promesa hecha a Abraham? La brisa nocturna soplaba con una suave voz, recordándoles que el verdadero viaje apenas iniciaba. La claridad del amanecer se deslizaba tímidamente sobre las llanuras, mientras Ismael y Abraham se sentaban juntos, la distancia de años y dolor aún presente entre ellos, pero la reconciliación comenzaba a tomar forma. Alrededor de ellos, los miembros de la tribu observaban en silencio, expectantes. El aire estaba impregnado de una mezcla de temor y esperanza. Ismael, con el corazón palpitante y los recuerdos de su infancia flotando en su mente, comenzó a hablar. Padre, nuestro encuentro es un regalo de Dios, un momento que no debemos dejar pasar. A pesar de las heridas, el Señor nos ha reunido. Debemos clamar a Él y preguntar qué quiere de nosotros. Con estas palabras, los hombres y mujeres de la tribu se acercaron, formando un círculo en torno a ellos, mientras la solemnidad de la ocasión los envolvía. Abraham, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Ismael entre las suyas. Hijo mío, en mi corazón, siempre has estado. Pensé que al enviarte lejos, había tomado una decisión correcta, pero el dolor de esa separación ha sido mi carga. ¿Cómo podré avergonzarme ante el Dios que prometió que tu descendencia sería grande? Ismael miró a su padre. En aquel momento, comprendió que no solo estaban buscando la reconciliación entre ellos, sino que había un propósito celestial en todo esto. Con su voz llena de autoridad, exclamó: Juntos debemos buscar la dirección del Señor. Él tiene planes más altos que nuestros pensamientos, planes de esperanza y futuro. La tribu, unida en oración, comenzó a clamar al Señor. Al men de su voz resonó en el desierto, una invocación que se elevaba al cielo. Cada oración se convirtió en una semilla de fe. Las palabras de Ismael, inspiradas por su encuentro con el ángel, se transformaron en una llama que ardía en los corazones de todos. En medio de aquel fervor, una nube apareció en el horizonte. No era una simple nubosidad, sino la manifestación de la gloria del Señor. La tribu, asombrada, sintió un temblor de reverencia. Abraham levantó su mano, y todos miraron hacia el cielo.
Es Jehová. Está aquí con nosotros. Su promesa nos envuelve, y nos llevará hacia las posibilidades que ni siquiera podemos imaginar. Ismael, sintiendo la urgencia del momento, se volvió hacia su padre. Padre, ¿cómo podemos ser parte del plan divino que el Señor tiene para nosotros?, preguntó, su voz resonando con expectativa. Abraham, con su corazón lleno de esperanza, respondió: Debemos recordar las palabras que Dios me dio en el pasado. Él dijo que de ti, Ismael, también levantaría una gran nación. La promesa sigue viva. Al unir nuestras vidas, nuestras tribus, y buscar al Señor, estaremos en el camino de la redención y del cumplimiento de su propósito. El espíritu de unidad se palpaba entre ellos, inspirando un renovado deseo de seguir adelante como una familia, e incluso como un pueblo. Pero, mientras la gloria de Dios se desplazaba sobre ellos, una sombra se asomó a la distancia. Era el eco de lo que había sido, y la antigua enemistad que había llegado a asociarse con su historia no había desaparecido por completo. De repente, una figura emergió del horizonte. Era la madre de Ismael, Agar, quien había vivido en el dolor y el abandono, y su llegada encendió un murmullo en la multitud. ¿Por qué llamasteis a la reconciliación? A lo largo de años la cicatriz de la separación se ha mantenido. ¿Es posible curar esta herida? Alzó su mirada, y la fe se entrelazó con su desesperación. Ismael, sintiendo la presión de la situación, se dio cuenta de que no solo su propio camino estaba en juego, sino el de toda su familia. Madre, exclamó, avanzando hacia ella, también tú has sufrido en este camino. Pero juntos, debemos abrazar el plan soberano de Dios. Él nos ha traído aquí por una razón, y juntos hallaremos el propósito de nuestro sufrimiento. La atmósfera se volvía cada vez más cargada, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse. Una revelación divina se estaba gestando en sus corazones. ¿Podrían todos ellos unirse, afrontando el dolor del pasado para abrazar un futuro lleno de promesas? La historia apenas comenzaba a desvelarse en el horizonte, recordándoles que el divino diseño de Dios tenía aún sorpresas indescriptibles y bendiciones que estaban por llegar. Mientras las primeras luces del alba iluminaban el camino hacia el futuro, una pregunta mortal y poderosa se planteó en el corazón de Ismael. ¿Sería posible que el propósito de Dios, en toda su grandeza, estuviera a punto de reescribir su historia y el de su familia, llevando consigo la salvación? Las brisas del desierto parecía susurrar: el verdadero milagro se acerca. La atmósfera vibraba con un sutil hormigueo de anticipación, mientras la figura de Agar, con su rostro marcado por la lucha y la esperanza, se hacía más cercana. Cada paso resonaba como un eco de memorias pasadas, que volvían a la mente de quienes la rodeaban. La tribu contuvo el aliento. Todos comprendían que aquel encuentro no era simplemente la reunión de madre e hijo, sino un momento cargado de significado divino. Ismael, dijo Agar con voz quebrada pero firme, las promesas que Dios hizo a tu padre deben ser tomadas en cuenta por todos nosotros. He sentido su presencia en la soledad del desierto, y sé que soy parte de su plan, aunque a veces ha parecido una sombra al acecho. Su mirada se elevó, buscando en los ojos de su hijo la respuesta que tanto anhelaba, anidando en su corazón la esperanza de un futuro donde la división fuera parte del pasado. Ismael, con su pecho inflado de nobleza y fe, respondió: Madre, el tiempo ha traído dolor, pero también comprensión. No podemos permitir que las heridas que sufrimos nos mantengan separados. Dios nos llama a ser uno, para que su gloria se manifieste entre nosotros. Abraham, presenciando la batalla interna en Agar, sintió un nuevo impulso en su espíritu. Agar, dijo llenando su voz de ternura, en el pasado, actué en temor al desconocido. Pero hoy, en la luz del Señor, te invito a entrar en este nuevo pacto. Juntos, debemos buscar al Altísimo para que nos muestre el camino, y ser testimonios de su fidelidad. El pueblo enmudeció ante la majestuosidad de aquel momento. Observaron cómo la reconciliación empezaba a tomar forma, y las barreras que habían existido se desmoronaron lentamente. La gloria del Señor, visible en la nube que los rodeaba, parecía inclinarse hacia ellos, como confortando las almas que anhelaban unidad. Sin embargo, de pronto, la paz en el aire se vio interrumpida. Un viento violento sopló desde el este, oscureciendo el cielo. La multitud sintió temor, y algunos se miraron con inquietud. «Es el Espíritu del Señor que nos quiere hablar», dijo un anciano de la tribu.
Debemos escuchar con atención. Abraham, convencido de que el Señor no solo los reunía para la redención, sino que también traía un mensaje, alzó su voz. Escuchemos, pueblo, el Dios de nuestros padres está en medio de nosotros. En lo profundo de esta tempestad hay una revelación que nos espera. Y así, mientras destellos de luz resplandecían dentro de la nube, una voz suave y profunda resonó, como un eco de los antiguos pactos. ¿Quién permitirá que su corazón sea quebrantado para que mi gloria se vea en medio de esta familia? El dolor y los rechazos han marcado sus caminos, pero yo soy el Dios que transforma lo imposible en promesas cumplidas. Ismael, con la emoción en su corazón, tomó la mano de su madre y se la llevó al pecho. El Señor está aquí, madre. Lo que hemos sufrido no ha sido en vano. Vamos a entregarnos a su voluntad. Agar, sintiendo la calidez de sus palabras, sintió que las lágrimas de arrepentimiento y alegría resbalaban por sus mejillas. Sí, Ismael. No más divisiones. Te elijo a ti y a tu padre. Que el pasado se convierta en un testimonio de su gracia. La tribu, sintiendo la unción de cada palabra, se unió en clamor ferviente, pidiendo la dirección del Señor. La voz divina resonó en sus corazones, llenándolos de resolución. La antorcha de la reconciliación estaba encendida, pero aún quedaba un misterio por resolver. ¿Serían todos ellos capaces de asumir esta nueva identidad en un pacto de unidad bajo el liderazgo de Dios? La sombra de lo que solían ser parecía desmoronarse, pero el futuro se presentaba como una bruma espesa, aguardando la luz de su promesa. Así, con el corazón acelerado por la expectativa, Ismael se dio cuenta de que lo que se avecinaba era una transformación total. No solo su vida, sino el destino de sus generaciones, apenas comenzaba a ser escrito. Con valentía preguntó al aire: Señor, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Nos guiarás por senderos desconocidos? El silencio se adueñó del lugar, pero de esa calma podría surgir un nuevo despertar en la historia de su pueblo. La promesa aún permanecía. El milagro estaba a la puerta, dispuesto a cambiar cada historia marcada por el sufrimiento. Podría, en la plenitud del tiempo, iluminarse un camino sorpresivo hacia la salvación que solo el Creador podría orquestar. El viento aullaba, llevándose consigo el eco de las palabras de Abraham. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y el pueblo se sintió como si estuviera en la frontera de un cambio monumental. Ismael miró a su alrededor, buscando el rostro de cada miembro de su tribu, reconociendo el titilar de la esperanza en sus ojos. Era un momento sagrado. No solo eran ellos, sino que Dios mismo estaba escribiendo sobre el lienzo de sus vidas. Escuchad, insistió Abraham, con la voz firme y resonante como un trueno en la distancia. Esta es nuestra hora de renacer. No más divisiones, no más amarguras. Dios nos llama a ser uno. Aceptemos su designio y andemos juntos en fe. Pero entre el júbilo, un susurro de dudas tomó forma. Algunos miembros de la tribu se atrajeron hacia atrás, recordando viejas rencillas y heridas antiguas. ¿Es posible realmente?, murmuró uno, mirando a lo alto donde danzaban las nubes. Hemos sufrido por tanto tiempo que el perdón parece un sueño distante. Agar, reconociendo la resistencia de su pueblo, sintió que su corazón ardía en su pecho. La promesa no se limita al sufrimiento, dijo, con la autoridad que le otorgaba su experiencia. Dios también es el Dios de los comienzos. Él ha prometido que nuestros sufrimientos actuales no son comparables a la gloria que nos será revelada. Ismael, sintiéndose inspirado por su madre, tomó su lugar al frente. No debemos dudar en lo que Él puede hacer, proclamó, su voz firmemente levantada en fe. Si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. En su corazón, resonaban ecos de la vida de su padre, y sabía que él también había tenido sus pruebas. Pero el viento, lejos de calmarse, pareció cobrar fuerza. Un murmullo de temor recorrió la multitud. ¿Por qué el viento se levanta en nuestra celebración?, preguntó un anciano, sus ojos llenos de inquietud. ¿No debería ser un tiempo de paz? Sin embargo, la voz del Altísimo continuaba resonando en sus corazones, más fuerte que el viento mismo. No temáis, porque en cada tempestad hay un camino y en cada desafío se encuentra una oportunidad. De repente, un rayo de luz surgió desde el centro de la nube, iluminando el lugar con una claridad asombrosa. La visión que se presentó ante ellos era una majestuosa imagen,
llena de ángeles que danzaban en torno a un altar, cada uno sosteniendo un estandarte de unidad. Era un símbolo de que el cielo se alineaba con su deseo de reconciliación. Escuchad, clemencia. Resonó la voz de Dios. Aquellos que han sido apartados se reúnen y construirán un nuevo pueblo para mi gloria. Ismael, con el corazón palpitando, se volvió hacia Agar. Este es un aviso de lo que podemos llegar a ser, madre. Debemos asirnos de esta revelación y movernos con fe. Agar, viendo en la luz lo que su visión resumía, sintió renovada su esperanza. Las lágrimas de alegría caían por sus mejillas, pues su alma ya no sentía el peso del pasado. Mientras el pueblo comenzaba a levantarse con un fervor renovado, el viento alegremente se tornó en un suave susurro. Dios está sembrando en nosotros un nuevo amanecer, expresó un líder anciano, intuyendo la unción que caía sobre ellos. Pero entre el alboroto de alegría, había un giro divino aún oculto en el horizonte. Ismael sintió que el Espíritu de Dios profería un desafío. Debemos prepararnos para lo que viene. La unión que Dios anhela no será fácil, y el mundo está a punto de cambiar. ¿Estamos listos para llevar el mensaje de reconciliación a los nuestros y a los lejanos? Y así, mientras la tribu comenzaba a unirse con un fervor creciente, un fuego fue encendido en sus corazones. La voz de Dios resonó una vez más. El camino hacia la unidad comienza hoy, pero no sin prueba. Hijos de Abraham, estad vigilantes, pues aún hay un secreto que será revelado. Mi pacto es eterno, y la historia de esta tierra está en la balanza. Las palabras se deslizaron en sus corazones como una promesa latente, inmensa y llena de potencial. La pregunta flotaba en el aire, trae consigo una expectación. ¿Qué más tiene reservado el Señor, cuyas sendas son inalcanzables para el entendimiento humano? El futuro, teñido con la tinta del misterio divino, aguardaba de pie, listo para ser revelado. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse a través de las nubes, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Ismael, aún embargado por la revelación divina de la noche anterior, se sintió impulsado a convocar al pueblo una vez más. Se acercó a un alto monte, un lugar donde los ecos de su voz podían llegar a cada rincón del campamento. «Escuchadme, hijos de Abraham», llamó con fuerza, su corazón latiendo con pasión. Anoche, el cielo se abrió y vimos la gloria de Dios. Su mensaje es claro, es tiempo de levantarnos y actuar. Seremos el pueblo que Él ha llamado. No podemos quedarnos en las sombras de nuestro pasado. La multitud comenzó a congregarse, atraída por la fervorosa voz de su líder. Los rostros de los presentes reflejaban tanto temor como esperanza. Entre ellos, se encontraba Agar, con su mirada fija en su hijo. «Mira», dijo a Ismael cuando se acercó. «El pueblo necesita dirección en estos momentos inciertos. Muchos todavía titubean entre el temor y la fe». «Debemos guiarlos, madre», respondió Ismael, alentando a su madre a que hablara también. «Tu voz es sabia y poderosa». Agar sintió que el peso de la responsabilidad se deslizaba en sus hombros. Con un profundo suspiro, habló. «Hijos de mi corazón, habéis sido llamados para un propósito más grande. Sabemos que la unidad exige sacrificio y valor. Aquellos que nos han herido, debemos perdonarlos, tal como nuestro Dios nos perdona a nosotros». Un murmullo de asentimiento pasó por la multitud, aunque también había murmullos de resistencia, ecos de rencores que aún dolían. «Pero, ¿cómo podemos unirnos cuando el dolor nos divide?», cuestionó un anciano, su voz temblando mientras buscaba la mirada de sus congéneres. Agar, inspirada por la luz que la había rodeado la noche pasada, respondió. «La restauración comienza en el corazón. Si estamos dispuestos a dejar atrás nuestro pasado, el Dios de nuestras promesas creará en nosotros un nuevo corazón. Recuerda, el perdón es el puente hacia una nueva vida». La emoción creció en el aire, y la multitud comenzó a cantar en una armonía de alabanza, mientras reconocían la verdad de sus palabras. Sin embargo, el viento comenzó a soplar de nuevo, trayendo consigo una inquietud, como si la propia naturaleza se preparara para una revelación más profunda. De repente, las nubes se agitaron, y un rayo de luz dorada surgió desde lo alto, iluminando el rostro de Ismael. «Dios habla de nuevo», exclamó, su voz resonando con autoridad. «Él dice que la restauración no será solo para nosotros, sino que se extenderá a nuestras generaciones».
Los que han estado lejos serán traídos de vuelta. Una conmoción recorrió a la multitud. Algunos compartían miradas incrédulas, mientras otros caían de rodillas, sintiendo la presencia gloriosa de Dios entre ellos. La voz del Altísimo resonó suave pero firme. Hijos de Abraham, lo que está por venir no se limitará a esta tierra. La nación que forméis será un testimonio para las naciones. Desde aquí se levantará una luz que no se apagará. ¿Qué significa esto, oh Señor?, clamó Ismael, sintiendo que su espíritu se movía ante la enormidad de la promesa. Significa que prepararás el camino para aquellos que vendrán después de ti. El hijo del rechazo será el símbolo de la reconciliación, dice el Señor. Mirad hacia el futuro. Hay un propósito que aún no habéis comprendido. Lo que está en mis manos es más grande de lo que imagináis. Ismael sintió cómo su corazón se expandía con una mezcla de expectativa y miedo. Lo que Dios les estaba revelando era monumental, pero también traerá consigo pruebas y sufrimientos. ¿Estaría su pueblo listo para lo que se les venía? En su interior, un eco de esperanza resonaba. Los desafíos serán grandes, pero también lo será nuestra fe. Mientras la multitud permanecía en silencio reverente, la voz de Dios prosiguió. Aún hay más que revelaros, y las pruebas que enfrentaréis serán grandes. Pero recordad, yo estoy con vosotros hasta el final, y mi pacto es eterno. A medida que la luz se desvanecía lentamente, Ismael miró a su madre. Sus ojos entrecerrados por la brillantez aún presente en su mente. Había un secreto aún por descubrir. Un plan divino que desbordaba las expectativas humanas. Babilonia, el futuro, y el eco de un pacto antiguo pronto surgirían en su caminar. ¿Qué destino aguardaría a su pueblo en esta nueva jornada de fe? La expectación lo envolvía como una nube. Un nuevo capítulo en la historia de la humanidad estaba a punto de escribirse, y la voz de Dios estaba lista para revelarlo. Mientras la mañana avanzaba, el aire fresco traía consigo un nuevo sentido de propósito entre el pueblo. Ismael, sintiendo la chispa divina aún palpitante en su ser, se volvió hacia la multitud que había reunido. Los corazones estaban latentes, listos para recibir la dirección del cielo. La voz que vaticinó grandes cosas resonaba en su interior. Pueblo de Dios, empezó a decir. Ha llegado el momento de mirar hacia el futuro. Nuestro Dios ha hablado, y su palabra no caerá vacía. Nos ha prometido restauración y unidad, pero estas promesas requieren de nuestra acción. Hoy debemos dar un paso de fe, guiados por su luz. Mientras él hablaba, un joven llamado Ezequiel, de mirada inquieta, se acercó, su voz apenas un susurro. Pero, Ismael, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? Este cuestionamiento, cargado de honestidad, desató un murmullo entre la congregación. Ismael, con la sabiduría imparcial que lo caracterizaba, respondió. Es el tiempo de los actos. Debemos levantarnos y construir un altar a nuestro Dios, un lugar en donde podamos reconciliarnos como hermanos, dejando nuestros rencores a un lado. Debemos sembrar en fe, pues lo que cosecharemos será abundante. Agar, desde un retazo del grupo, sintió un impulso de hablar. Alzó su voz, llena de fervor. Los hijos de Abraham deben recordar que fueron librados para ser libres. En Egipto personalmente conocimos la opresión, y no podemos permitir que algo tan pequeño como nuestro pasado nos impida avanzar hacia la libertad prometida. Poco después, Ismael guió a la multitud hacia un claro, donde la suave brisa se mezclaba con el canto de las aves. A su llegada, el grupo fue envuelto por un aura de reverencia. Allí, bajo un cielo que parecía aún más brillante, establecieron el altar. Ismael tomó piedras del suelo, cada una simbolizando un corazón quebrantado y restaurado. Así como Dios nos hizo un pacto, así nosotros renovamos nuestro compromiso, dijo, al tiempo que colocaba cuidadosamente cada piedra. Mientras el altar iba tomando forma, los murmullos de adoración comenzaron de nuevo. Señor, escucha nuestra súplica. Te entregamos nuestras vidas y nuestras luchas, clamaron juntos, levantando la voz a los cielos. A medida que las palabras ascendían, una nube de luz se posó sobre ellos, envolviendo a Ismael y a Agar, en una manifestación tangible de la presencia de Dios. En ese momento de intimidad, la voz del Altísimo resonó una vez más. He oído la oración de mi pueblo. Acercaos a mí y seréis restaurados. Escuchad, la voz de la unificación se alzará en las generaciones venideras. La multitud se agitó.
¿Qué significa esto?, exclamó Ismael al cielo. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir? En respuesta, una chillona ráfaga de viento se levantó, susurrando promesas sobre los corazones ansiosos de la multitud. Hoy se inicia una nueva era. No solo seréis un pueblo, sino que vuestra identidad será transformada. Vuestra voz será un eco en las naciones. No os temáis, pues el futuro que os aguarda es más brillante que lo que hayáis conocido. Las palabras resonaron en el aire, sembrando dudas y esperanzas al mismo tiempo. Muchos se sintieron abrumados ante la idea de que una simple comunidad podía tener un impacto tan grande. Con el corazón palpitante, Ismael sintió que se enfrentaba a una decisión monumental. La libertad prometida era de gran magnitud, pero también habría de conllevar desafíos. Volvió la mirada a su madre, notando su firmeza y sabiduría. Una luz guía en la penumbra de sus pensamientos. ¿Estamos listos para el sacrificio?, se preguntó, y sin esperar respuesta, continuó su llamado. Seremos portadores de su luz y testigos de su gloria, tal como el Señor ha decidido. Vamos a proclamar las maravillas de aquel que nos llama por nombre. Con cada palabra, una vibrante respuesta brotó en los corazones presentes, y con un renovado sentido de comunidad, comenzaron a interceder los unos por los otros, dejando atrás las cadenas del rencor y del pasado. La presencia divina continuó manifestándose, una llama ardiente que consumía lo que ya no era conveniente. En ese fuego, las promesas se entrelazaron con la esperanza, y el pueblo sintió que no estaban solos en el vasto destino que Dios tenía preparado para ellos. Pero en el silencio que siguió, Ismael sintió un peso en su espíritu, una revelación aún no compartida. Los muros de Babilonia y sus secretos, el eco de antiguas profecías, y el misterio que aguardaba en su propio linaje, aún debían ser desvelados. La voz de Dios estaba en movimiento, y lo que parecía un nuevo comienzo podía tener raíces en lo que aún estaba por venir. ¿Qué más, Dios mío? ¿Qué maravillas y misterios se despliegan ante nosotros?, se preguntó Ismael, mientras una sombra de incertidumbre cruzaba su rostro lleno de expectación. El camino ante ellos era incierto, pero el propósito de Dios se iría revelando en cada paso que decidieran tomar. El sol comenzaba su camino hacia la cúspide del cielo, bañando el altar en un resplandor dorado, mientras Ismael y el pueblo continuaban en ferviente oración. Las palabras de Dios aún resonaban en sus corazones, y cada uno sentía que estaba en la encrucijada de una nueva era. Sin embargo, una nube de incertidumbre se cernía sobre Ismael, una inquietud que iluminaba su alma con preguntas profundas. ¿Quiénes somos en realidad, si en el pasado cargamos con el peso del desprecio y la duda?, reflexionaba. Recordó las promesas del pacto hecho con Abraham, su padre, y la ascendencia que le otorgaba un futuro grandioso, aunque sus orígenes y circunstancias pudieran ser menospreciados. El pasado no puede definir nuestro futuro, se recordó, reafirmando su fe. Ven, hermanos, anunció, convocando a más hombres y mujeres del pueblo. ¿Olvidaremos nuestras luchas pasadas, o las llevaremos como insignia de victoria? Nos uniremos no solo como un grupo de personas, sino como una comunidad que clama por un propósito más grande. A medida que las voces se alzaban en unidad, una luz vislumbrante emergió del horizonte, acompañada por el sonido de un trompeta resonante que retumbaba en sus almas. Era un llamado celeste. Las vibraciones de la llamada distinguieron momentos de encuentro entre lo humano y lo divino. ¿Acaso no veis?, exclamó Agar con pasión, delante de todos. Nuestro Dios no solo nos escucha, sino que se está manifestando en nuestra alabanza. Las puertas de los cielos están abiertas, y la lluvia de bendición se aproxima. Preparémonos a recibir. En ese instante, Ezequiel, aún en tensión, se acercó más a Ismael, con los ojos fijos en su líder. Ismael, hemos dado un paso gigante en fe, pero tengo temor. ¿Cómo podemos ser el pueblo que Dios anhela? ¿Cómo superaremos nuestro pasado y el desdén de las naciones? La mirada de Ismael se firmó, y su voz resonó con el poder de las Escrituras. No se trata de nosotros, sino de aquel que nos llama. Recordemos a Moisés y el cruce del Mar Rojo. Su valentía no radicaba en su poder, sino en la obediencia a la voz de Dios. Hoy, la promesa de redención se despliega para nosotros, pero requerirá de nuestra completa entrega. Con cada palabra,
El ánimo fue creciendo entre ellos como llamas revividas en una antorcha. La luz que ahora los rodeaba parecía intensificarse, y desde ella, brillaron marcas que delineaban el camino hacia la libertad. Ismael percibía cómo su propio espíritu se entrelazaba en un tejido sagrado, uniendo las historias de sus ancestros con la esperanza de su descendencia. «Levantaos y caminad», exhortó Ismael. «Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, llevemos nuestra promesa. Pues el Dios que nos guía es el mismo que fue con Abraham e Israel. Hoy somos un nuevo pueblo, preparados para impactar las naciones». Con cada paso, la congregación comenzó a dejar atrás el lugar donde habían construido el altar, llevando en su interior no solo las memorias de su pasado, sino una nueva identidad como hijos del pacto. Sin embargo, Ismael aún sentía en su pecho el peso de los secretos reveladores por venir. Un misterioso hilo que los conectaba con un futuro aún incierto. Cuando llegaron al monte cercano, contemplaron el horizonte, pero algo cambió en el ambiente. La atmósfera se tornó tensa. Una sombra oscura se perfiló sobre el sol, oscureciendo el paisaje. El corazón de Ismael vibró al sentir una advertencia en su espíritu. Hay algo más, una batalla que debemos enfrentar antes de recibir la plenitud de nuestras promesas, susurró, mientras sus ojos examinaban la oscura figura que poco a poco se fue haciendo más clara, revelando que no estaban solos. ¿Es esto parte de su plan?, se preguntó, presintiendo la magnitud del desafío que se avecinaba. La oscuridad parecía rivalizar con la luz que llevaban dentro, como si las fuerzas de la opresión se alzaran nuevamente, desafiando su nueva identidad. Un eco de antiguos temores surgió, trayendo consigo la pregunta crucial. ¿Estamos preparados para lo que vendrá? Al elevar su voz en oración, Ismael clamó a Dios una vez más, buscando dirección en medio de la tormenta que se aproximaba. Y así, en el horizonte de su nuevo destino, se perfilaba el misterio de su soberanía. Una verdad aún no revelada que aguardaba en la penumbra. Podrán buscarme, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Con esto resonando en su ser, supo que el viaje hacia la revelación de la grandeza divina apenas comenzaba. La oscuridad que se cernía sobre ellos, como una densa nube de tormenta, traía consigo preguntas inquietantes. Ismael, sintiendo la tensión en el aire, llevó su mirada a la multitud, donde los rostros reflejaban tanto miedo como determinación. La figura que emergía a lo lejos no era otra que un grupo de guerreros nómadas, sus corazones igualmente llenos de incertidumbre, pero también de un anhelo indomable de libertad y propósito. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Ezequiel, con la voz temblorosa. «Quizás sean aquellos que han vagado como nosotros», respondió Ismael, su voz firme, aunque con una ligera sombra de duda. «Debemos acercarnos con sabiduría. No vinimos aquí para enfrentar a otro pueblo, sino para ampliar la familia del pacto de Dios». La multitud, aún con el eco de su oración resonando en el ambiente, comenzó a reunirse a su alrededor, preparándose para lo que estuviera por venir. Mientras se acercaban, la atmósfera se tornó cada vez más pesada, y las murmuraciones de los guerreros se volvían audibles. Sin embargo, lo que Ismael escuchó no era un vendaval de duelo, sino un lamento cargado de una profunda herida, que resonaba con su propia historia. Al llegar a poco más de un centenar de pasos, Ismael se detuvo y alzó la mano, buscando la atención de sus posibles adversarios. «Hermanos, no estamos aquí para pelear, sino para compartir nuestro destino. Venimos en búsqueda de unidad bajo el Dios viviente que prometió usarnos para grandes cosas». Los guerreros, inicialmente escépticos, se miraron entre sí, buscando señales en los rostros de sus compañeros. Uno de ellos, un hombre robusto con cicatrices que adornaban su rostro, dio un paso adelante. «¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Hemos sido traicionados y derribados por familias en el pasado. No buscamos más que sobrevivir». Ismael, sintiendo el peso de esas palabras, tomó aire profundo. «Entendemos su dolor. Nosotros mismos hemos sido rechazados y obligados a vivir en el desierto. Pero hoy, en medio de nuestra lucha, hemos encontrado esperanza y un mensaje de reconciliación. La opresión no necesita definir nuestras historias. Dios nos ha llamado a unirnos y abrazar lo que está por venir». Las palabras de Ismael, impregnadas con su experiencia, penetraron el corazón de algunos de los guerreros. Un murmullo de aprobación comenzó a expandirse por el grupo.
El hombre de las cicatrices miró a Ismael a los ojos, buscando sinceridad en su dureza. ¿Y qué garantía nos ofreces? ¿Cómo podemos estar seguros de que este camino realmente conducirá a algo distinto? Permaneciendo firme, Ismael respondió: solo hay una forma de saberlo. Debemos caminar juntos. Dios ha prometido que, aunque enfrentemos batallas, su fidelidad nos sostendrá. Un camino de unidad y fe nos permitirá construir un futuro donde nuestras generaciones no tengan que sufrir como nosotros. Si nos unimos en este propósito, seremos más fuertes, y el eco de nuestra fe resonará en las naciones. Como si resplandeciera una chispa de esperanza entre ellos, uno de los guerreros se giró hacia sus compañeros. Tal vez esta sea la respuesta que llevamos buscando. Si hay verdaderas intenciones, entonces seguiré a este hombre. No más divisiones. Tal vez ha llegado el momento de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Su voz atrajo la atención de los demás. Una marea de murmullos de acuerdo resonó entre ambos grupos cada vez más cerca de la unión. Mientras se producía este encuentro, Ismael sintió una oleada de renovación en su corazón. Había decidido que el mensaje de unidad que compartía debía ser la base de su nuevo pueblo, y que su rechazo no sería un obstáculo si elegían caminar en fe juntos. Pero entre medio de esos momentos de revelación y promesas brillantes, la sombra aún acechaba en el horizonte, recordando a Ismael que había un desafío aún mayor por enfrentar. Si vamos a construir algo nuevo, entonces debemos comenzar desde el principio, proclamó. Saldremos de aquí como un solo pueblo, el pueblo de Dios. He sentido su llamado no solo hacia la unidad, sino hacia una misión aún más grande. Impregónos para ser testigos del amor de Dios. Pero antes, necesitamos escuchar su dirección. Y si tenemos que enfrentar los desafíos venideros, somos fuertes cuando estamos juntos. En ese momento, el cielo comenzó a despejarse, dando paso a un sol radiante que iluminaba el campo recién forjado por la revolución de unidad. Mientras Ismael cerraba sus ojos en una explosión de oración, abrazaba la luz que iluminaba su futuro. No obstante, en su interior, aún había preguntas que no conformaban respuestas. ¿Cuál sería el papel de este nuevo pueblo en el vasto plan de Dios? ¿Qué misterios aún no se habían revelado? Sin embargo, al abrir esos ojos, vislumbró un futuro construido no solo sobre sueños, sino sobre la promesa divina. La gloria de Dios había comenzado a descender, y derramaría nuevas bendiciones sobre aquellos que tuviesen la valentía de seguir su llamado. El camino a la reconciliación apenas comenzaba, y los secretos de su plan aún aguardaban ser desvelados. ¿Podría ser que no solo su pueblo, sino las naciones fueran testigos de esta gloria revelada? Con cada paso hacia adelante, la calidez de la presencia divina envolvía todo, y el eco de aquellas promesas resonaba, recordando que lo poderoso de Dios se manifiesta a través de aquellos que se atreven a soñar en unidad y esperanza.